Buenas a todos, ¿cómo están? Eh, Iniciamos un capítulo más de estas sesiones de estudio. Seguimos trabajando el libro Entre París y Buenos Aires de Alejandro Dafkal. Muy contento de estar comprometido con esto porque cada vez que avanzo en la lectura encuentro que bueno, es un material muy valioso para el psicólogo argentino, muy importante para ser difundido y divulgado. Como sabemos, los tiempos de las redes sociales y eso son tiempos diferentes al de las grabaciones, al de las emisiones. Yo decido ahora emitirlo en directo y bueno, esto estará en las redes disponible para los interesados. No, la intención de esto no es que haya muchas visualizaciones ni nada de eso, sino gente que esté interesada en el tema. De hecho, yo le estoy hablando a esa gente que va a venir en el futuro porque no está viendo nadie en directo ahora. Pero bueno, es muy práctico para mí emitir en directo y que después quede colgado en vez de grabar, editar, subir. Así que bueno, prefiero que sea toda una sesión y que después quede disponible, como vengo contando un poco en los otros videos. Bueno, hoy vamos a trabajar el capítulo 2. El capítulo 2 de esta primera parte, que va a venir bien recordarla. Primera parte que se llama Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología durante el primer peronismo, la institucionalización progresiva de tres campos vecinos. Ahí vimos el capítulo 1 con el pasaje de la higiene mental a la salud mental y la organización del campo psiquiátrico con sus diferentes facetas y sus diferentes personajes. Por ejemplo, con la figura de Gregorio Berman, y culminamos con la de José Blecher y otros, ¿no? Y otras también. Hoy vamos a tener un capítulo dedicado al nacimiento de un psicoanálisis oficial y la recepción de la obra kleiniana. El hilo conductor va a ser la recepción local de la obra de Melanie Klein, cuyo protagonista principal será Enrique Pichon Rivière. El personaje de Pichon Rivière, insoslayable, fue el primero en combinar concepciones kleinianas con la tradición clínica francesa, que es un ingrediente fundamental en los discursos psi en el Río de la Plata. Se va a analizar también la construcción de una matriz discursiva hegemónica, que es la del kleinismo, situándola en relación con sus condiciones de posibilidad en los planos local e internacional. Con ese fin, no se va a centrar mucho en el contenido de los textos de aquellos primeros kleinianos autóctonos, sino en un conjunto heterogéneo de los factores que permitieron su existencia. Bueno,
le va a dedicar un gran desarrollo a quien fue Enrique Pillón Rivière. Lo ilustra con fotos. Yo podría decir algo, pero prefiero dejarlo un poco en tarea de otros, ¿no? Es decir, yo leí este comentario que hacen de Pillón. Incluso se destaca mucho la relación que tenía con sentirse atraído, además del tango, de la psiquiatría, de los cabarets, de las noches porteñas, con los poemas de Rimbaud y Lautréamont. Muy interesante la relación con Lautréamont, más que nada. Por ejemplo, lo cita aquí a Pillón diciendo: mi familia, como la de Lautréamont, era francesa. Ambas vivieron en un mundo desconocido, y precisamente mi niñez, como la de él, ha sido una gran odisea. Además, ¿no he sido marcado, al igual que Lautréamont, por los fantasmas del misterio y la tristeza? Bueno, toma claramente referencias autobiográficas a Pillón. Un recorrido que va a estar marcado por un origen melancólico y confuso, que estimularía en él una sed insaciable de saber en todos los dominios. Para tomar una idea, una referencia, en 1934, antes de recibirse, había comenzado a ejercer como practicante en el asilo de oligofrénicos de Torres, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y allí realizó algunas investigaciones sobre los problemas sexuales de los débiles mentales, asombrándose por las propiedades benéficas de la práctica de fútbol con los pacientes internados. También va a abordar la figura de Arminda Abiasturi, pareja de Pillón. Abiasturi era un personaje bastante particular. Aquí habla del hermano de Arminda Abiasturi, apasionado por la filosofía y la parapsicología, experto grafólogo. Había introducido a Pillón en la literatura psicoanalítica, pero del lado de Adler y Jung. También lo había llevado a unirse a una heteróclita asociación de biotipología, eugenesia y medicina social. Fue en esta institución donde apareció uno de los primeros artículos psicológicos publicados por Pillón en 1934. Personalmente, dice Pillón, citado acá, considero que mis contactos con la cultura guaraní, mi conocimiento de los quilombos y de la vida nocturna de Buenos Aires, como mis estudios sobre Lautréamont y Artaud, y mi amistad con Roberto Art, por ejemplo, me han sido muchas veces tan útiles para enfrentar la enfermedad como mis conocimientos sobre Freud o la medicina en general. Se habla de un tal Ángel Garma, de Gonzalo Bosch. A fin de cuentas, los surrealistas utilizaban la poesía y el psicoanálisis profano contra los ideales normativos de la medicina,
mientras que Pillon se servía de esos mismos elementos para enriquecer sus investigaciones médicas. En los años 40, podría decirse que Pillon solo recurría al psicoanálisis como psiquiatra. Hasta entrados los años 50, Pillon mantendría una identidad profesional fuertemente médica y psiquiátrica. No obstante, cuando esa independencia fuera un hecho consumado, Pillon habría elegido identificarse con el rol del psicólogo social, o se definió como un psiquiatra aggiornato, o bien como un psicólogo social innovador. Esto define un poco, ¿no?, el perfil, el personaje, además de sus otros datos biográficos. Muy interesante las cosas que se nombran acá de este autor. Por un lado, estaba muy bien ubicado en el seno de la corporación psiquiátrica local, la cual había entrado gracias a Gonzalo Bosch. Esta construcción un poco forzada de una filiación literaria ocultaba en realidad cierta orfandad en el plano científico, pero al mismo tiempo esta falta de referencias científicas excluyentes le confería una libertad sin límites para servirse de elementos y tradiciones diversas, para construir su propia doctrina y para erigirse él mismo en maestro y referente. Esto comenzaría a hacerse evidente en 1951, año en el que Pillon realizaría con su esposa un largo viaje iniciático por Europa, cuyo recorrido anticiparía en cierto modo el itinerario posterior del psicoanálisis en la Argentina, del consultorio de Meryl Klein al de Jacques Lacan. Al mismo tiempo, ese viaje marcaría un hito en la carrera de Pillon-Rivière, señalando el fin de una etapa más ligada a la psiquiatría y el comienzo de un nuevo periodo. Bueno, acá está el punto de inflexión en la biografía de Pillon, que interesa a los fines del libro, ¿no? Un poco esta faceta epistemológica muy interesante que lo convierte, como dice acá, ¿no?, erigirse él mismo en maestro y referente, es algo que se le va a destacar mucho a Pillon en su figura de enseñante, maestro, para muchos. Con la posición epistemológica me refería a esto de encontrar cierta orfandad en el plano científico que lo llevaba a tomar filiaciones literarias y esta misma falta de referencias científicas le confería cierta libertad sin límites para servirse de elementos y tradiciones diversas para construir su propia doctrina. Vamos yendo un poco más a lo que fue la recepción de la obra de Klein. Además de ser una marca distintiva de los orígenes del movimiento psicoanalítico en el Río de la Plata, el kleinismo fue uno de los ingredientes primordiales en la construcción de los discursos psicológicos en la Argentina, durante la segunda mitad del siglo pasado. En ese sentido, la constitución de la psicología social pilloniana y la tradición grupal de los años 50 y 60 no podían ser comprendidas sin realizar un estudio de la recepción local de esa corriente teórica importada en Inglaterra. Bueno es recordar que Melanie Klein fue la primera analista que logró confrontarse abiertamente con algunas de las ideas freudianas, forjando un sistema de pensamiento original y autónomo, sin por ello transformarse en la protagonista de una escisión o de un movimiento disidente. Bueno, se recorre un poco su biografía. En lo que respecta al contexto internacional, resulta evidente que en los años 20, luego de la caída del Imperio Austrohúngaro, el centro del reino psicoanalítico se había desplazado de Viena a Berlín y estaba desplazándose de Berlín a Londres.
Este predominio inglés iba a profundizarse en los años 30 debido al ascenso del nazismo. Por ejemplo, tenemos la figura de Ernest Jones como presidente de la IPA entre 1934 y 1949. Esto decía Jones en 1935 antes de partir a Berlín. Desde hace ya algunos años me ha hecho manifiesto que numerosos analistas de Londres no están de acuerdo con sus colegas de Viena sobre muchas cuestiones importantes. Es innegable, dice el autor, que desde 1932, la aparición del primer libro de Melanie Klein, El psicoanálisis de niños, publicado en inglés y en alemán, planteaba cuestiones teóricas originales situadas en un dominio casi inexplorado hasta entonces. Su autora, apoyada siempre por Jones, había construido una supremacía que no sería disputada hasta la llegada de los Freud en 1938. Algunos años más tarde, en 1943, en ocasión del reconocimiento provisorio de la Asociación Psicoanalítica Argentina por parte de la IPA, Jones escribiría: el conocimiento del alemán aún deseable fue en otro tiempo indispensable para las relaciones internacionales ligadas a nuestra tarea, pero está cediendo su lugar al inglés. Puede esperarse que la colaboración política creciente entre los países hispanoparlantes y los de lengua inglesa sea acompañada igualmente por una colaboración estrecha en nuestro trabajo científico. En síntesis, si luego de la fundación de la IPA en 1910 el alemán había sido la lengua materna de la mayoría de sus miembros, 40 años más tarde esa relación se habría invertido. En 1949, de los 800 miembros de la IPA, 450 eran estadounidenses y 122 ingleses. Es decir, el 72% de ellos vivían en un medio anglófono. ¿Por qué no también en un miedo, no? En este proceso de anglofonización del freudismo, acentuado por el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial, podríamos preguntarnos por qué las corrientes angloamericanas no se impusieron en la Argentina sobre la escuela kleiniana, sobre todo teniendo en cuenta que miembros prominentes de la APA, como Cárcamo y Garma, mantenían lazos estrechos con el anafreudismo y con la escuela de Chicago respectivamente. Es decir, por qué se instaló más el freudismo y no el anafreudismo. Bueno, voy a hacer una pausa. Una época también donde estaba en boga la psicosomática. Incluso empieza a trabajar el autor con las figuras de Garma, de Pillon-Rivière y de Raskowski, los tres atraídos por este mundo de la psicosomática. Pillon iba a privilegiar otro enfoque, Raskowski
iba a hacer relaciones más directas con la escuela que lideraba Alexander, que trabajaba la psicosomática, y Garma se las arreglaba para dar una explicación de la psicología onírica y del método de la interpretación de los sueños, sin citar ni una sola vez a Freud ni a otro autor. Garma era el miembro más célebre de la asociación y se perfilaba como un teórico bastante autónomo y heterodoxo. En cuanto a Celes Cárcamo, él reproducía una comunicación muy ecléctica que había realizado ante la Sociedad Psicoanalítica de París en 1939 sobre el psicoanálisis de la religión maya azteca y del sacrificio humano. Esto en el primer número de la revista, ¿no? Citaba a Jones y a Abraham, tanto como a Anna Freud, a quien había conocido en Viena en 1936. Cárcamo además estaba a punto de terminar, con la ayuda de su esposa, la primera traducción al español de El yo y los mecanismos de defensa, publicado por Paidós en 1949. También estaba Mimi Langer, o Mary Langer, como figura del psicoanálisis argentino. De hecho, con la ayuda de Langer, Arminda Biasturi había preparado la traducción de Primeros estadios del conflicto edípico de la formación del superyo, el capítulo 8 de El psicoanálisis de niños, de Melanie Klein. Biasturi era una profesora de pedagogía, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de una familia próspera, de origen vasco, compartía la pasión de su marido por la filosofía y las artes, de Pillon Rivière. En 1937, mientras Pillon trataba a una paciente psicótica en la sala de espera de su esposo, Biasturi comenzaba a atender todas las semanas a la hija de esa paciente, que tenía 8 años. El tratamiento dio sus frutos y entusiasmada Biasturi comenzó a atender pacientes en el Hospicio de las Mercedes y ampliar su conocimiento en materia gracias a la lectura de los trabajos de Anna Freud y de Sophie Morgenstern. Viendo su interés por el análisis de niños, Ángel Garma, su analista, que también había sido analista de Pillon, la orientó en 1942 hacia los trabajos kleinianos. En 1945 ella entablaría directamente con Melanie Klein una correspondencia y una supervisión epistolar que habrían de continuar hasta 1957. Cómo el autor va armando, Dafgal, entre ponencias, conferencias, cartas, revistas, toda una historia muy interesante, archivística, pero también genealógica, en el sentido de que pone a relacionar personas con sus historias, con sus intereses, con la institucionalización de los discursos de poder, todo mediado a través de, o entendiendo a partir desde la concepción de campo, que a mí me parece crucial en este trabajo. Recorre todo el trabajo esa idea. De hecho, yo leo todos los capítulos con ese concepto, ¿no?
¿Se trataba acaso de alguna especie de significación especial de la elección kleiniana? Hasta aquí hemos tratado de mostrar que la hegemonía del kleinismo en el seno de la APA, más que un dato inicial, fue el resultado de una construcción histórica progresiva. En los años 40, la Sociedad Británica de Psicoanálisis se había convertido también en una sociedad de mujeres. En efecto, en esa época, Freud acababa de morir en Londres y eran dos mujeres las que se disputaban su legado. Anna Freud, que representaba la disciplina y la educación, situándose más del lado de la represión que de lo reprimido, del lado normativo y masculino, más que del lado expresivo o femenino. Melanie Klein, en cambio, se presentaba a sí misma como la mujer innovadora y audaz que podía mantener el psicoanálisis con vida. Bueno, acá ustedes ven las ilustraciones, ¿no? Acá. Bueno, aquí está Elizabeth Gould. Elizabeth Gould, que sería la esposa de Ángel Garma. Por ejemplo, Garma, sirviéndose de expresiones tales como objeto malo, padres introyectados, interpretar la agresividad, ya se expresaba en términos perfectamente kleinianos, lo cual iba a hacerse cada vez más evidente en el futuro. En 1949, cuando la EIP organizó en Zúrich su primer congreso después de la guerra, Ernest Jones, el principal protector de Melanie Klein, renunció a su cargo de presidente luego de 15 años de mandato, cediendo su lugar a un norteamericano, Partemeyer. Fue en ese congreso y en ese contexto que Garma y su nueva compañera, está hablando de Ángel Garma, se acercaron por primera vez a Klein, quien iba a comunicar sobre los criterios de determinación de un análisis, gracias a la mediación de Paula Heyman, que se analizaba con Melanie Klein. Y gracias también al hecho de que Gould, Elizabeth Gould, fuera bilingüe. Los Garma, Elizabeth Gould y Ángel Garma, pudieron establecer